La historia de la que vamos a hablar esta noche nos dice cómo Jesús ve más allá de las personas, ve más allá de la reputación que tengan las personas o del rechazo que puedan tener. La historia nos habla de cómo Jesús llama a aquellos que son odiados por otros. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado, eh, en alguna persona y usted dice, yo no creo que esa persona por el ambiente en el que se desarrolla, las personas que tiene alrededor, yo no creo que alguna vez vaya a creer, no sé si alguna vez él vaya a entregar su vida al Señor. No sé si usted alguna vez ha pensado en este tipo de personas que a lo mejor por la condición económica, la situación en la que vive, el ambiente en el que se desarrolla, el carácter que tiene, o usted puede decir, creo que es demasiado machista, a lo mejor, no sé, y usted dice, a lo mejor es muy difícil que esta persona conozca al Señor. Los religiosos de la época de Jesús no consideraban dignas a muchas personas para que Dios las tuviera en cuenta. Y sin embargo, Jesús no pensaba de la misma manera. Leví era uno de esos hombres no dignos para los religiosos de la época, pero que Jesús llamó y Leví atendió al llamado. Lucas capítulo 5, vamos a leer del versículo 27 al versículo 32. Y si todos lo tienen, dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, a pesar del tráfico, a pesar de las diferentes circunstancias en las que podemos estar, a pesar de cualquier otro compromiso que podamos tener. Gracias porque nos permite estar acá. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu quien nos hable, que sea tu palabra la que pueda ser expuesta de tal manera, Señor, que tú nos hables, Señor, tú transformes nuestro corazón. Yo te ruego que use mis palabras únicamente como un micrófono, Señor, como un portavoz de lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que puedas apartar cualquier distracción que podamos tener, cualquier preocupación, nos ayude, Señor, a ponerla a un lado y sea tu palabra hablándonos. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, este pasaje es muy interesante. Lo primero que vamos a aprender o que yo puedo ver en este pasaje es que Jesús también llama a aquellas personas inesperadas. Jesús también llama a los más inesperados. Dice el versículo 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Sabemos que Leví es el mismo Mateo porque en el pasaje paralelo de Mateo contando esta misma historia, él llama a esta misma persona como Mateo. Entonces, de esa manera nosotros sabemos que Leví es el mismo Mateo. Ahora dice el pasaje que Leví era un publicano y que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Un publicano, como ustedes saben, era una persona que cobraba impuestos para Roma. Al pueblo judío se le exigía que pagaran impuestos a Roma, y en Galilea esa responsabilidad le correspondía a Herodes Antipas, el tetrarca, quien vendía las franquicias de recaudación al mejor postor. Quien adquiría una franquicia se le exigía una cuota mínima para Roma, y entonces la persona que recaudaba los impuestos, él podía cobrar todo lo que pudiera, todas las formas en las que él pudiera sacar más dinero, más allá de los impuestos que cobraba Roma, y ellos de esa manera se quedaban con algunas ganancias.
Esto era tan despreciable para los judíos que incluso hay algunos registros en el Talmud judío. Usted sabe, el Talmud judío es la recopilación escrita de las enseñanzas de los rabinos. Los rabinos enseñaban muchas cosas y eso se escribió y a eso se le llama el Talmud. En las enseñanzas de esos rabinos se conocía que los publicanos se les agrupaba en la misma categoría que a los asesinos y a los ladrones. Un judío que recaudaba impuestos no podía ejercer como juez ni podía ser un testigo en una corte. Y además de eso, no les era permitido entrar a la sinagoga. Es decir, si ellos querían ir y escuchar a un maestro de la ley, a un rabino, ellos no podían entrar. No se les tenía permitido por la categoría en la que los habían puesto. Por si fuera poco, se consideraba que si un judío tocaba a un recaudador de impuestos, él quedaba inmundo ese día. A los judíos también se les prohibía recibir limosnas de los publicanos, porque se creía que los ingresos que ellos tenían eran provenientes de un robo para ellos. Es interesante que Jesús más adelante en Lucas capítulo 18, si lo puede buscar, Lucas 18, él cuenta una parábola sobre un fariseo y un publicano, y en esta parábola, en la oración del fariseo, se nos dice cómo pensaban acerca de ellos. Lucas capítulo 18, dice ahí en el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Se puede usted imaginar cómo estigmatizaban a los publicanos? Ahora bien, el recaudar impuestos como tal, este oficio, no era algo que Dios condenaba como tal. Si usted busca unas páginas atrás o en su teléfono, en Lucas capítulo 3, en el versículo 12, dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir, Juan el Bautista no recriminó la profesión de ellos. Lo que les dijo es: ok, ustedes entienden que viene el Señor, viene Jesús, ok, entonces hagan su profesión, pero no deben exigir más allá de lo que se les ordena. Lo más probable, por supuesto, es que Leví o Mateo, él también hacía estos cobros excesivos que era común en aquella época de los publicanos. Sin embargo, a pesar de que todos los religiosos de la época estigmatizaban a los publicanos, a Jesús eso no lo frena, eso no lo frenó. Al contrario, Jesús, dice la Biblia, que lo observa y le dijo: sígueme. Le dijo: sígueme. Hay algunas personas que podrían pensar que debido a las cosas malas que han hecho a lo largo de su vida, Jesús a lo mejor nunca va a poder usarlos, nunca va a poder utilizarlos. A lo mejor piensan que Jesús nunca los va a tener en cuenta para nada, porque lo que han hecho, sienten las personas, que lo que han hecho como que no tuviera perdón, y entonces Dios nunca los va a poder utilizar. Peor aún, piensan que el Señor nunca va a poner su mirada en ellos. Pero bíblicamente, Dios también pone su mirada en aquellos inesperados. Él también llama a los rechazados, porque son personas que Dios también utiliza en su reino. No sé qué fue lo que sintió Leví. No sé qué sintió en ese momento cuando Jesús se le queda viendo y le dice: sígueme. No sé qué pudo haber sentido. Tal vez fue inesperado para él. Sin duda
sin ninguna duda, Leví había escuchado acerca de Jesús. La fama de Jesús, dice la Biblia, que se expandía día con día. Ahora bien, lo que Leví sabía acerca de Jesús no se compara con lo que Jesús sabía acerca de él. No se compara. Jesús sabía que él estaba viendo a un hombre miserable, a un hombre desventurado, a un hombre afligido por la culpa, pero también él vio a alguien que estaba listo para arrepentirse. ¿Y cómo sabemos que Leví estaba listo para arrepentirse? Ahí en el pasaje que estábamos leyendo, en Lucas 5 dice en el versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. La respuesta de Mateo fue inmediata. Dice la Biblia que él se levantó y lo siguió. A este momento Jesús ya ha llamado a Pedro, a Andrés, Jacobo y a Juan. Dice la Biblia que estos 4 hombres a quien él ya había llamado eran pescadores, y dice la Biblia que ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús. Ahora bien, que esos 4 hombres que eran pescadores lo hayan dejado todo, no era lo mismo, no representaba lo mismo para Mateo o para Leví, no era lo mismo. Para Pedro y los demás, ellos podían fácilmente un día decir, ya no quiero seguir a Jesús y voy a regresar a mi profesión, que es la pesca. Que de hecho fue algo que pasó cuando Jesús murió. Ellos estaban tan tristes que dice la Biblia que ellos regresaron a pescar. Pero en el caso de Mateo no era así. Dice la Biblia que Mateo o Leví lo dejó todo y lo siguió. La diferencia es que Leví sabía que no había vuelta atrás. A partir del momento en el que Leví decide dejarlo todo, él sabe que él no iba a poder regresar a hacer la profesión que estaba acostumbrado a hacer. Él sabía que a partir de ese momento, las ganancias que él obtenía por su profesión ya nunca las iba a tener de la misma manera. Mateo no podía regresar y decirle a Roma, me disculpan, tuve una vacación, yo aquí estoy de regreso, quiero seguir trabajando. No, Mateo no podía hacer eso. Y es que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, a partir de ese momento, uno no puede regresar su mirada y poner una miradita en las cosas del mundo. Uno, una vez está en los caminos de Dios, no puede volver a esas acciones que antes cometíamos o hacíamos, esas acciones inapropiadas que a Dios no le agradan. De hecho, usted conoce que el pasaje en Lucas 9:62 dice que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No se puede seguir a Jesús y poner una mirada en los placeres del mundo. En el caso de Leví, dice la palabra que él lo dejó todo por Jesús. Dice el versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Usted se puede imaginar cuántas veces Leví quiso ir a una sinagoga, quiso ir y adorar a Dios como todos los demás, y no le era permitido, no lo dejaban entrar. ¿Cuántas veces él quiso convivir con otros hermanos judíos, pero no podía, porque si él convivía con ellos, las personas sentían que quedaban inmundos, según la enseñanza de la época? Usted se puede imaginar la alegría que él sintió, que Jesús viniera con él y él platicara, y Jesús era un maestro, y él poder por fin tener un tiempo con Jesús, poder tener una cena, poder convivir con otros judíos que eran los discípulos. La alegría que él pudo sentir en ese momento. Leví estaba tan alegre que dice la palabra que él hizo un gran banquete, dice la Biblia. Dice que llamó a otros publicanos a la mesa, otros que estaban en la misma condición de él, que a lo mejor también habían querido oír acerca de la Biblia, querían oír a rabinos, pero no se les permitía. Ahora, que Leví pudiera hacer un gran banquete, eso
implica que él tenía las posibilidades económicas para hacerlo. Él había ganado suficiente dinero para hacer este tipo de banquetes que dice la Biblia que él invitó a otros a que vinieran a su casa. Además, cuando dice que había mucha compañía, eso implica que él tenía una casa grande, definitivamente. Es decir, Leví definitivamente se había lucrado de los impuestos. Él tenía todas las capacidades, tenía una casa grande, tenía las condiciones económicas. Él llama a todos sus amigos publicanos. Hay una gran cantidad de gente en su casa. Para los dirigentes fariseos y religiosos, en esa mesa estaba la escoria de la sociedad. Pero para Jesús, ahí estaba su campo misionero. Hermano, hoy en día usted y yo tenemos un problema. Nosotros normalmente evaluamos a las personas por lo que son en el momento y no por lo que Dios puede llegar a hacer en ellos. Somos incapaces de proyectar buenas cosas en otras personas que son imperfectas. Somos incapaces de apreciar lo que pueden llegar a ser en Cristo. Jesús, cuando piensa en las personas, no lo hace basado en la sociedad que representan, en la posición social o lo que otros piensan acerca de ellos, sino en lo que Él puede llegar a ser en ellos. Y yo quisiera contarle una historia. A principios de los años 1500, un escultor, se llamaba Donatello, famoso, él pidió que se le trajera un bloque de mármol, un bloque gigante, para trabajarlo con la idea de hacer en él, en ese bloque, una figura de un profeta del Antiguo Testamento. En aquella época era común hacer este tipo de esculturas. Un grupo de trabajadores empujó este bloque hasta Florencia, en Italia, pero cuando Donatello revisa el bloque, cuando él lo revisa, él lo encuentra imperfecto. Y para lo que él quería hacer, la figura que él quería hacer, lo encuentra que no es adecuado, entonces él lo rechaza. Poco tiempo después, otro escultor vio el bloque y en su mente él hizo una idea en ese bloque y él en su cabeza proyectó lo que podía llegar a hacer con él, ya que él era un escultor, y él trabajó en ese bloque por los próximos 2 años. Y al final de su trabajo, él cubrió su trabajo con un lienzo y en el año 1504 hay una convocatoria para quitar ese lienzo y hacer una presentación de esa escultura. Y en esa ocasión llamaron a escultores muy famosos, estaban Botticelli, Leonardo da Vinci, otros famosos. Y cuando el lienzo fue removido, era la famosa estatua de David esculpida por Miguel Ángel en el mismo bloque que Donatello había rechazado. Miguel Ángel fue capaz de sacar un David de ese bloque imperfecto que al día de hoy tiene 500 años de fama. Hoy no tenemos presentación, pero si usted busca David Miguel Ángel, usted va a ver esa escultura famosa hasta el día de hoy. Y fíjese, hermano, que Jesús es así. Jesús ve a las personas por lo que pueden llegar a ser a pesar de lo que son en ese momento. ¿Cuánta gente nosotros a lo mejor hemos rechazado en nuestra mente? Jesús las ha tomado, ha trabajado en ellos y ha hecho de ellos un testimonio viviente de la obra de Dios en ellos. Dios lo ha hecho así todo el tiempo. Él trabajó en una mujer samaritana, en una María Magdalena. Él trabajó en un Leví, un recaudador de impuestos, quien escribió el Evangelio de Mateo por la obra que Dios hizo en su vida. Porque Jesús se detuvo a mirar a Leví y pensó en lo que él podía llegar a hacer. Los fariseos no tenían espacio en su mente para proyectar buenas cosas en
en aquellos rechazados, en aquellos que consideraban la escoria de la sociedad. Y usted y yo podríamos caer en el error de los fariseos, de descartar personas por lo que a nosotros nos parece que son en ese momento. A lo mejor usted y yo no hemos abierto un grupo en la casa porque no sabemos qué tipo de gente puede llegar. Pero nosotros, hermanos, debemos pensar como Jesús. Nosotros debemos compartir la mesa con otros, pensando en lo que Dios puede llegar a hacer en las personas. Ahora, ¿qué más aprendemos en esta historia? Que el llamado de Jesús al arrepentimiento muchas veces empieza estableciendo un puente. El llamado de Jesús al arrepentimiento muchas veces empieza estableciendo un puente. Dice el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Hay algo interesante. Los escribas y los fariseos no se quejan de que Jesús les esté predicando. Lo que ellos se están quejando es que Jesús está comiendo con ellos. Los fariseos no se quejan de que Jesús les está predicando, los está sanando, está haciendo algo que ellos ya lo habían criticado antes, sino que estaba comiendo con ellos. Esa es la queja de ellos. Notemos que Jesús no pone como prerequisito comer con ellos para que se arrepientan. Jesús no dijo: Mateo, yo voy a ir a tu casa, pero en las afueras de la casa yo voy a predicar. Aquellos que se arrepientan pueden entrar y podemos comer. No, Jesús no pone ningún prerequisito. Él va y come con ellos. Porque Jesús reconoce, Jesús en la gracia de Dios reconoce que la única manera en que ellos pueden ser afectados por el Evangelio es teniendo contacto con el Señor del Evangelio. Y yo me pregunto si usted y yo nos comportamos de esa manera. Cuando vemos a aquellas personas que se comportan como recaudadores de impuestos, no actúan como cristianos, tienen un vocabulario distinto al de nosotros, se comportan de una manera completamente diferente. Yo me pregunto si juzgamos su comportamiento basado en un estándar cristiano, o si por el contrario, bajo la gracia de Dios, podemos decir con compasión que ellos no tienen el Evangelio y por eso se comportan de esa manera. No sé si nosotros podemos decir: hey, yo era así cuando no tenía a Cristo, yo era de esta manera, yo también me comporté así en X ocasión cuando yo no tenía al Señor, y yo sé que Él se comporta así, y hasta que no sea afectado por el Evangelio, Él no se va a poder comportar de otra manera. Jesús decidió sentarse con ellos, a comer, a compartir con ellos, a mostrarse un amigo con ellos. Yo no veo ni en el Evangelio de Mateo, Marcos, ni Lucas que Jesús les predicara en esta cena, en esta comida. Yo no veo ninguna evidencia. A veces lo que nosotros necesitamos es establecer un puente, abrir la casa e invitar a las personas a comer. Sencillamente como eso. Obviamente estas personas necesitan escuchar el Evangelio, eso no hay ninguna duda. Pero Jesús empieza estableciendo un puente, comiendo con ellos, conviviendo con ellos. Y es que los cristianos normalmente cometemos dos errores. Aquellos que son como separatistas, nos alejamos tanto que no tenemos ningún contacto con los que no son cristianos. O nos vamos al otro extremo, nos acercamos tanto que entonces nos empezamos a parecer a ellos. O ponemos un pie en el reino de los cielos y otro pie en el mundo para mantenerlos felices a todos, como si eso fuera posible. Pero Dios le dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis que Él aborrece lo tibio. Él le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Eres tibio. Al Señor no le agrada lo tibio. Ojalá, dice, fuese frío o caliente.
pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Lamentablemente pareciera que no sabemos balancear la vida cristiana. Dice en el versículo 31, él va a usar una ilustración para demostrar lo absurdo de la crítica que le acaban de hacer. Dice el 31, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar a un doctor que le llega un paciente y el paciente le dice: doctor, yo he tenido flema por un mes, no dejo de toser, me duele la cabeza, me duelen los ojos, ya dejé de sentir sabores, ya dejé de sentir olores, y que el doctor le diga: uy, usted está muy enfermo, si quiere regrese y váyase y regrese porque usted está demasiado enfermo. Cuando sabemos que lo que los médicos hacen es ver esta clase de pacientes y darles un tratamiento adecuado. Jesús concluye en el versículo 32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Primero es que Él viene a llamar a pecadores, no a aquellos que se creen justos. Y note que Jesús no vino solo a comer con ellos. Las comidas, esto que Él hizo de sentarse a comer con ellos, es solo un puente que Él estableció para poder hablarles del arrepentimiento, lo que Él normalmente hacía. Jesús comió con ellos ese día, compartió con ellos, pero el objetivo final de Jesús era llamarlos al arrepentimiento, porque eso es lo que Él vino. Jesús, por supuesto, utilizó un puente, pero no significa que Él olvidó su misión. A veces pensamos que el evangelio no debería ofender a las personas. Pensamos que mientras menos mencionemos la palabra pecado o la palabra infierno, entonces más cómodos se van a sentir y entonces hay más probabilidades de que crean en el Señor. Sin embargo, tenemos un problema, y es que la persona que más habló acerca del infierno en la Biblia fue Jesús. Y quien habló acerca del arrepentimiento fue Jesús. No se trata solo de hacer sentir bien al que no ha entregado su vida a Jesús, que por supuesto es necesario hacerlo sentir bien. Pero también esta persona necesita saber que necesita a Cristo y tiene que abandonar sus pecados. La palabra arrepentimiento es una palabra interesante en el idioma original. Es la palabra metanoia, que literalmente significa cambio de mente. Cambio de mente. Es decir, el arrepentimiento no es lo que un niño siente cuando lo descubren que está robando, que está haciendo algo, que siente temor, siente remordimiento, que lo descubrieron, sabe que a lo mejor le van a pegar, lo van a castigar. No, arrepentimiento es cuando una persona está convencida de que la dirección que lleva está totalmente equivocada y que esa persona necesita dar un giro de 180 grados y ver hacia la dirección contraria. Jesús vino a llamar a pecadores al cambio de dirección, al cambio de comportamiento, al cambio de actitudes. Y es que cuando una persona, un hombre se encuentra con Jesús, esa persona no vuelve a ser la misma. No vuelve a ser la misma. Es como que un empleado llegara al trabajo tarde, él llegara tarde y él dice: jefe, discúlpeme, yo venía en una calle, me frené en un semáforo. Cuando me frené en el semáforo venía un furgón a toda velocidad, él no alcanzó a frenar, el furgón que venía totalmente cargado dio vuelta, aplastó mi vehículo y lo destrozó completamente, pero yo ya estoy aquí y ya estoy listo para continuar a trabajar. Entonces el jefe puede decir: espérate, te cayó un furgón encima y aplastó tu carro, ¿sí? Es que no es posible que algo tan grande, tan pesado haya llegado a tu vida y sigas siendo la misma persona, o te moriste o te pasó algo, pero no puede ser el mismo. Y es lo mismo con Dios, es lo mismo con Dios. Es imposible que algo tan grande como Dios llegue a nuestra vida y sigamos siendo las mismas personas. Es imposible. Esto es lo que le pasó a Pablo. Pablo, un perseguidor de la iglesia,
pero él se encuentra con Jesús y eso lo cambió todo. El Señor es tan grande para cambiar vidas que es imposible que Él venga y sigamos siendo las mismas personas. Y ahora tenemos un Pablo que escribió mucha parte de la Biblia, hasta 13 libros y cartas, y fue un predicador que Dios utilizó. Metanoia, cambio de mente. Dios vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y una vez Dios llega a nuestras vidas, no volvemos a ser los mismos. Construyamos puentes, pero con el objetivo de que esos puentes sirvan para llamar a otros al arrepentimiento. Y yo quiero terminar con esta historia. Cuando Oliver Cromwell subió a la corona de Inglaterra en los años 1600, hubo una crisis económica muy grande, que no había plata para hacer monedas. Entonces, en la desesperación, este hombre mandó a que visitaran las iglesias en busca de cualquier objeto de plata que hubiera. Luego, más adelante, sus guardias y oficiales visitaron las iglesias y le reportaron que la única plata que existía era la plata de las estatuas de los santos. Cromwell respondió y les dijo: pues derriben a los santos y pónganlos a circular. Y yo creo, hermanos, que Dios tiene que derretirnos y ponernos a circular. Yo deseo que Dios tome los santos, Él pueda derretirlos y Él nos ponga a circular, y entonces el evangelio pueda ser predicado. Hermanos, establezcamos puentes, abramos nuestras casas, invitemos a otros, pero que esto sirva para que estas personas puedan encontrarse con Jesús y puedan venir al arrepentimiento, que el evangelio pueda fluir. No podemos hacer misiones si los santos no circulan. Que Dios nos perdone por nuestra inactividad y que en su gracia Él nos pueda derretir y ponernos en circulación para la gloria de su nombre. ¿Qué les parece si oramos? Te agradecemos, Señor, por permitirnos abrir tu palabra, Señor, permitirnos estudiar parte de las Escrituras, Señor. Sabemos que tu palabra es inspirada, Señor. Sabemos que tú nos hablas a través de ella. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a ver estas cosas, nos ayudes a entender que tú también llamas a los rechazados, a los inesperados, a los que no creemos, porque tú proyectas cosas buenas en ellos. Ayúdanos, Señor, a establecer puentes, a abrir nuestras casas, Señor, a establecer relaciones, a hacer amigos, Señor, y que esto sirva como objetivo de que tu palabra sea predicada, que los hombres y las mujeres vengan al arrepentimiento. Señor, sabemos que una persona que ha entrado en contacto contigo no vuelve a ser la misma. Señor, te rogamos que puedas derretirnos y puedas ponernos a circular. Ayúdanos, Señor, a movernos, a que el evangelio fluya, Señor, a entender tus propósitos. Señor, te agradezco por este tiempo, te agradezco por lo que haces en tu iglesia, y te pido, Señor, que lo que hemos aprendido esta noche no sea algo que olvidemos de la noche a la mañana, sino sea algo que podamos poner en práctica. Te agradezco, Señor, este tiempo, te alabamos, te bendecimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.